cuando nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos y también por nosotros, dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. El pedido de Jesús al Padre es que seamos santificados, es decir, transformados, renovados por la palabra de Dios. Esa es la razón que nos convoca diariamente, cumplir con el ruego expresado por Jesús en su oración. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 20 de Job, pero pidamos antes la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo hacemos con necesidad y también con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 20 de Job nos encontramos con el segundo discurso de Sofar, que replica el discurso de Job. Es un discurso largo que tiene una introducción breve, pero extremadamente dura. Él introduce de esta manera: mis turbados pensamientos me hacen replicar, pues me hallo muy desconcertado. He escuchado una reprensión que me deshonra y mi inteligencia me obliga a responder. Está como diciendo que Job no fue inteligente en su contenido y que por lo tanto él va a ser inteligente en la respuesta. En el versículo 4 comienza su largo discurso que yo voy a intentar resumir. Dice: bien sabes tú que desde antaño, desde que Dios puso al hombre en la tierra, muy breve ha sido la algarabía del malvado. Tú sabes que la felicidad del malvado dura poco tiempo, que la alegría ha sido pasajera. Versículo 6. Aunque su orgullo llegue hasta los cielos y alcance a tocar con la cabeza las nubes, perecerá para siempre como un excremento. El versículo 8 dice: como un sueño, como una visión nocturna se desvanecerá y no lo encontrarán. El versículo 9 dice: los ojos que lo vieron no volverán a verlo, su lugar no lo contemplará. Sus hijos tendrán que resarcir a los pobres. Versículo 12. Aunque en su boca el mal sabe dulce y lo disimula bajo la lengua, aunque no lo suelta para nada, sino que tenazmente lo retiene, ese pan se le va a volver agrio en el estómago, se le va a volver veneno de serpiente, vomitará las riquezas que comió. Dios mismo hará que las arroje desde su vientre. Versículo 20. Su ambición nunca quedó satisfecha. Nada quedó a salvo de su codicia. Nada se libró de su voracidad. Por eso su bienestar no perdurará. En medio de la abundancia lo abrumará la angustia. Aunque tenga, no le servirá de nada. Cuando el malvado se haya llenado su vientre, cuando Dios dé rienda suelta a su enojo contra él y descargue sobre él sus golpes, aunque huya de algunas armas, finalmente será alcanzado. Versículo 29, tal es el fin que Dios reserva al malvado, tal es la herencia que le asignó. Sofar hace un discurso que replica el discurso de Job, que nosotros podríamos resumir en una sola frase: la miseria y la ruina es el fin de todos los malvados, incluso Job. Y uno podría decir: pero está bien, los malvados terminan mal, el mal tarde o temprano acaba en mal. Hasta me parece correcto, me parece justo. Sí, solo que él ya estaba resolviendo que Job era un malvado. ¿Qué derecho tenía para expresarse así de Job? Él estaba ocupando el lugar de juez y en lugar de juez estaba ocupando el lugar de Dios.
solo que estaba tomando la característica de juicio de Dios y no la característica de amor, de perdón, de transformación, de misericordia, de paciencia. Entonces él asume el papel de juez, asume el lugar de Dios que podía ver más que Sofar. Sofar no podía ver el corazón, no podía entender las motivaciones de Job y por eso se equivocó en la conclusión. Acertó cuando describe cómo viven y cómo terminan los males, pero se equivocó al definir que Job era un malvado. Cuando sus amigos, sus vecinos, sus colegas pasan dificultades, atraviesan momentos difíciles, ustedes como Sofar, llega para tirarle el libro, la ley por la cabeza. Usted llega para ponerse un escalón más arriba de ellos y mostrarles cuán perfecto usted es y cuán imperfecto ellos son. ¿De qué manera usted se brinda hacia el prójimo, aún en medio de sus errores, procurando enmendarlos, procurando ayudar cambios de conducta? ¿De qué manera lo hace? ¿Lo hace como sintiéndose superior? ¿Lo hace como mirando desde un escalón elevado y pretendiendo que el otro está en el último escalón, en el fondo del pozo, y que por lo tanto no tiene derecho a nada, tan solo tiene que escuchar la condenación del juicio que usted ya hizo? Amigos, la historia se repite. Es cierto que los malos terminan mal. Es cierto que la maldad nos conduce a la destrucción. Pero también es cierto que Jesús vino a esta tierra para salvar a los malos y a los pecadores. También es cierto que el Señor vino no para los sanos, porque los sanos no necesitan de médico. Jesús vino para los enfermos. Por lo tanto, aun cuando nos encontremos en un camino de maldad, todavía hay esperanza. La esperanza que proviene de aquel que vino a esta tierra para que la maldad sea extirpada definitivamente y los malos transformados sean recuperados para el reino de la gracia y el reino de la gloria. En esta mañana, en este momento, tendremos la oportunidad de buscar en forma personal a Dios. Desde el silencio del alma, no discuta con Dios, pero preséntese a Dios así como está. Porque aún siendo malos, pecadores, siendo el último de la fila y en la condición más miserable que podríamos imaginarnos, todavía allí hay un mensaje y un grito de esperanza para todos nosotros. Vea la mano extendida de Jesús. Extienda la suya. Permita que Él lo libere definitivamente del pozo de la depresión, de la angustia, de la culpa y del pecado. Lo coloque en una experiencia nueva, en una experiencia de gracia, de salvación y de eternidad. Porque Jesús no vino a esta tierra a buscar sanos, sino a buscar enfermos, que reconozcan su enfermedad y que le permitan a Él su actuación para ser sanados. Hablemos con Dios a través de la oración en este momento.
Gracias, Señor, porque viniste a esta tierra a buscar pecadores, enfermos, y por eso todos nosotros tenemos esperanza. Nos refugiamos en tu gracia y en tu misericordia y decidimos someternos a tu voluntad. Quédate con nosotros, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Apreciados amigos, que este Jesús pueda rodear tu vida, tu día, tu familia, tus luchas de una manera especial. Que podamos reconocer cuánto lo necesitamos y si algún material complementario usted necesita, entre en contacto con nosotros, estamos a disposición. Mientras tanto, me despido esta mañana. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.